Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo un nuevo coloquio, esta vez con Gerson David. Me imagino que muchos del canal conocéis a Gerson y algunos no. Pero sí he visto, sobre todo en los vídeos que he tratado acerca de todo lo que está pasando ahora mismo en el Perú, que me han pedido mucho que contacte con Gerson. Y bueno, pues aquí está en el canal. Y vamos a hablar un poco, pues, qué está pasando en el Perú, ¿no? Y sobre todo el qué hacer, ¿no? Porque creo que es muy importante cuando el movimiento empieza a surgir movimiento, empieza a salir la gente a la calle y demás, es muy importante intentar dar una dirección consciente, ¿no? A los movimientos para que la gente no ande como pollo sin cabeza, ¿no? Y sobre todo para que no se dejen arrastrar por el espontaneísmo. Así que, bueno, Gerson, te cedo la palabra para que te puedas un poco presentar y la gente te conozca, la gente que igual no está suscrita a tu canal o lo que sea, bueno, te cedo la palabra. Bueno, Orier, muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Gerson, pertenezco a un canal llamado Gerson David que gira en torno al marxismo, cuestiones teóricas y también cuestiones en análisis político de la coyuntura política de mi país, del Perú propiamente, siempre desde una perspectiva marxista. Nuestra bandera, evidentemente, es también, al igual que la de Orier, el marxismo-leninismo, quizás ahí con una diferencia incluyendo el maoísmo, cuestión que aún está en debate, claro está, no es una cuestión definitiva completamente. Pero al fin y al cabo, en última instancia, siempre tratar de guiar mediante el marxismo una interpretación y un quehacer político, ¿no? Eso nomás podría mencionar, Oliver. Pues ya te digo, Gerson, muchas gracias por venir al canal, es todo un placer. Porque ya te digo, a mí ya me han escrito muchos que tenía que contactar contigo para poder hacer una colaboración y creo que la gente que vea el vídeo, ¿no? Espero que salga muy satisfecha y estoy convencido que va a ser muy satisfecha con el vídeo. Pues te parece empezamos ya de lleno con el coloquio y hablamos un poquito acerca de lo que está pasando en el Perú y demás, ¿no? Primero, bueno, la pregunta así más general que te toca hacer, ¿no? Es un poco de cómo se está viviendo allí in situ todo lo que está pasando en el Perú. Bueno, de por sí, lo que está pasando en Perú es un poco, la verdad, bastante preocupante. Ya vamos más aproximadamente de 20 muertos aquí, sumando, por ejemplo, las protestas que se encuentran en provincia. Y justamente también con respecto a ello, no solamente se está padeciendo en provincia, sino también aquí en Lima. Se está sufriendo bastante represión por parte del cuerpo policial. Y una de las herramientas que más se están utilizando es el ya conocido terruqueo, ¿no? Te comento, Orier, aquí en el Perú, en los años 80, un partido comunista dirigido por Abimael Guzmán llevó a cabo una lucha armada, intentó aplicar guerra popular bajo condiciones que no eran viables y se terminó generando un ambiente bastante problemático. Es en base a ese tipo de sucesos que hoy en día se utiliza pues a cualquier movimiento de izquierda, cualquier movimiento comunista, cualquier movimiento marxista, mediante la intención de criminalizarlo. Y justamente en ese hecho de criminalizarlo se utiliza la justificación necesaria para la represión policial. Han decretado estado de emergencia, momento en el cual nosotros estamos siendo violentados bajo nuestros derechos más fundamentales y la policía tiene bajo ese decreto todo el poder de hacer lo que desea, reprimirnos inclusive hasta la muerte. Y es algo que lamentablemente se está viviendo, como digo, no solamente en Lima, sino en provincias, con mayor fuerza en provincia, claro está. Aquí en Perú los puntos más antagónicos, podría decirse, son el centro de Lima, propiamente la Plaza San Martín, donde se juntan bastantes movimientos de izquierda, no necesariamente marxistas, pero sí democráticos, que abogan por diferentes banderas, ¿no? Asamblea Constituyente, que liberen a Pedro Castillo, que haya nuevas elecciones, que se vayan todos, así en general, ¿no? Otro punto principal también aquí en Perú serían las universidades, propiamente San Marcos, la universidad a la cual yo pertenezco, en donde la rectora para evitar lo que ha sucedido, por ejemplo, con otras universidades como la del Cusco, ha cerrado la universidad. Yo estaba llevando, por ejemplo, semipresencial, un curso presencial y los demás virtuales. Ahora voy a tener que llevar este curso presencial de manera virtual por el mismo hecho de que se ha cerrado la universidad, ¿no? Todo con la finalidad de evitar una toma. Sin embargo, los estudiantes nos hemos organizado bajo diversas posturas. Se ha llegado a la conclusión de que debimos tomar la universidad y fue tomada justamente con la bandera
Asamblea Constituyente, también denunciando lo que hace la rectora. En sí, la lucha se está llevando a cabo, ¿no? Quizás no de la manera más correcta que se quisiera, propiamente en ciertos espacios como la Plaza San Martín o en algunos movimientos de provincia, pero se está justamente en ello, ¿no? A mí, yo te voy a dar un poco la versión de que están echando en los noticieros españoles sobre lo que está pasando en el Perú, para que veas un poco, ¿no? La enorme manipulación a la que está sometida la gente que vive en los países del corazón imperialista, ¿no? En las noticias de España, solamente cuando aparecen las protestas, ¿no? Solamente aparece gente que está totalmente en contra, ¿no? Ya sea de nuevas elecciones, de la Asamblea Constituyente, de liberar a Castillo. Es decir, se pueden tener distintas discrepancias respecto a un objetivo u otro. Bien, ya hablaremos cuál creemos que debe ser, ¿no? La lucha y la bandera, ¿no? Pero los noticieros españoles lo que hacen solamente te muestra a la gente que no quiere saber absolutamente nada de esto y saben, no, es que son auténticos vándalos, auténticos terroristas que atentan contra la propiedad privada, porque esto no es libertad, esto no es democracia, porque estos son de sendero luminoso, demás, ¿no? Hay más, bueno, hay más tonterías de siempre cuando sabemos que las cosas no van por esos derroteros, ¿no? Y no solamente eso, sino que además también, para intentar dar pena, ¿no? Lo que intentan hacer es muestran a estudiantes y gente que está de vacaciones en el Perú, españoles, ¿no? Y que como han quedado atrapados en el país, porque claro, con todo lo que está pasando, me imagino que las fronteras están cerradas ahora mismo en Perú. Claro, dicen, no, es que no pueden salir. Bueno, ¿y qué? Yo conozco, por ejemplo, una pareja que está en el Perú y hablo con ellos y no tienen ninguna sola queja. Entienden lo que pasa, les ha tocado, estaban de vacaciones, querían ir a Cuzco y demás, están de vacaciones y, bueno, pues no se puede, pues te ha tocado, o sea, no hay más. Pero ya los noticieros te muestran a esa gente como para deslegitimar las protestas, mira qué violentos son, atacan la libertad de la gente, ya les han fastidiado las vacaciones a los pobres españoles, ¿no? Para que veas un poquito, ¿no? No sé qué opinión tienes tú un poco de esto, pero quería decirlo porque la gente tiene que saberlo, ¿no? Cómo nos engañan aquí en un país como puede ser de primer mundo, como puede ser España, ¿no? Mira, lo que comentas de los turistas varados y que se quedaron en Perú, no solamente está en España, sino también aquí. En las noticias lo podemos ver. Entrevistan a argentinos, a brasileños, entrevistan a personas de un montón de países, inclusive españoles también. Seguramente por ahí habrán sacado esa noticia. Y reclaman, ¿no? Estamos 24 horas sin comer, sin beber. Justamente mencionaban, bueno, yo los veo muy bien, bien parados, la verdad. Pero es justamente la contrapropaganda que hacen los medios de comunicación dirigidos por determinados intereses de capital, evidentemente, ¿no? Eso creo que queda claro no solamente para los marxistas, sino para cualquier movimiento democrático en general. Y las noticias, siempre en otros países también, ahora que el Perú está en el ojo de la tormenta, van a inclinarse para esos intereses de capital particulares, ¿no? Es bastante difícil, por no decir imposible, que un medio de comunicación que tiene cabida en la televisión peruana y justamente también española vaya a defender los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Llaman a la paz, llaman al diálogo, pero ¿bajo qué consigna, no? Quieren diálogo, quieren paz, quieren unidad, justamente como siempre se tiende a saber que la burguesía siempre pide unidad. Los marxistas lo que pedimos es separación, justamente. De clases, a fin de cabo, partiendo de la unidad nacional. Es que es la típica trampa de la burguesía. Claro, es la típica trampa, justamente. Y así, eso podría comentarte, también está pasando por acá. Me imagino, porque es que a fin de cabo siempre, si repasamos la historia, ¿no? Siempre cuando ya se empieza a ver un flujo revolucionario, ¿no? Digámoslo así, entre comillas, ¿no? Dentro de que se sale de la situación normal de un movimiento, ¿no? Digámoslo así, rápidamente la burguesía, para que no se le vaya de las manos, apela siempre a la unidad nacional, tal, que a fin de cabo es conciliación de clases y la gente no tiene que dejarse llevar por eso. Yo creo que no está pasando eso en el Perú, está pasando que la gente está abrazando otras consignas y demás, pero no creo tanto. Y los que lo abrazan son más bien gente ya en una posición más, no sé cómo decirlo, tal vez aristocracia obrera, tal vez, no sé, gente más rentista, ¿no? Más de ese segmento, ¿no? De ese estrato social, ¿no? Y bueno, luego, lógicamente, hay mucha gente que vio el vídeo que subí yo, el vídeo que subiste tú, yo por cierto vi tu vídeo también, y efectivamente hay bastantes semejanzas entre los dos vídeos. Además, hay
hay una cosa que sí me gusta, ¿no? Que, lógicamente, porque tú eres peruano y conoces la realidad socioeconómica mejor que yo, ¿vale? Yo no soy un experto en el Perú, pero bueno, intento investigar y estudiar las cosas. Y yo, por ejemplo, cuando describí las pugnas entre las burguesías, ¿no? Yo hablé un poquito porque esto se da en la mayoría de los países y además se nota mucho en los países panamericanos, que es que existe una burguesía bastante lacaya del imperialismo y luego una burguesía más nacional, ¿no? Más nacional, digámoslo así, ¿no? Y muchas veces entran en pugna. Tú, por ejemplo, hablaste de burguesía burocrática y burguesía financiera. ¿Puedes explicarnos un poquito esto brevemente? Claro, Orier, muchas gracias. Más bien, las categorías implementadas para identificar a las grandes burguesías no son mías, sino parten de otro autor, y quisiera mencionarlo también porque es importante. En el libro que justamente se va a publicar en físico dentro de un par de días en Perú, no solamente recomiendo este libro para los peruanos, sino para los extranjeros, puede servir también, que se llama La lucha de clases en el Perú, pugnas interburguesas a puertas del Bicentenario del 2016 al 2021, escrito por Juan Pablo Balhorn. Vale, en este libro, Juan Pablo lo que hace es estudiar las contradicciones políticas, pero desde una perspectiva marxista, ver qué intereses de capital siguen. Y justamente para seguir los intereses de capital tenemos que identificar muy bien a nuestros enemigos también. Si nosotros señalamos bien a nuestros enemigos, vamos a saber cómo atacar, cómo dirigirnos, cómo guiarnos. Entonces, ¿cuál es el estudio que se hace de por medio? Primero, una caracterización de la sociedad peruana, que es fundamental. El análisis arroja que es una sociedad capitalista, quizás no tan desarrollada como otros países, pero que tiene las relaciones capitalistas de producción y semicolonial en la categoría de Lenin, claro está. Partiendo de ello, vamos para el estudio de las grandes burguesías. A ver, en el Perú hubo una etapa de semifeudalidad que también se puede haber vivido como en China, una etapa que estudió el peruano José Carlos Mariátegui. Ahora bien, esta etapa de semifeudalidad fue deveniendo en capitalista por dos hechos muy importantes. El primero fue la reforma agraria de Velasco Alvarado, aquí, que terminó proletarizando el campo, y el segundo fue la constitución que se busca eliminar hoy en día, la que nos trajo Alberto Fujimori por los intereses estadounidenses. Entonces, justamente bajo esos dos principios, el Perú fue descomponiendo lo que Mao denomina su capitalismo burocrático, estas relaciones que hay de economía interna feudal, pero dentro de la cadena del imperialismo general mundial, estas condiciones semifeudales se fueron descomponiendo. Juan Pablo lo denomina la descomposición del capitalismo burocrático en el Perú. Esta tesis no fue bien estudiada por el Partido Comunista del Perú en los 80, lamentablemente, que intentó aplicar guerra popular a condiciones que ya no eran viables, ya no estábamos hablando de semifeudalismo propiamente. Justamente hay una crítica de por medio tanto teórica como práctica. Justamente también, en base a esa descomposición del capitalismo burocrático, surge esta gran burguesía burocrática que se busca utilizar ese término justamente bajo esas condiciones. ¿Y cómo nace? Pues nace, uno, en la etapa de descomposición del capitalismo burocrático, de ahí su nombre, y justamente también por ciertos actos ilícitos de por medio. Por ejemplo, ¿qué sectores se pertenecen a la gran burguesía burocrática dentro de los partidos políticos en el Perú? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, y cuando nosotros señalamos personas como Keiko Fujimori y César Acuña, vemos que detrás de ellos siempre hay investigaciones, por ejemplo, en torno al narcotráfico, en torno a ciertas acciones ilícitas de acumulación de capital de por medio, y también justamente que se inclinan ahora, ya en un aspecto más legal, para ciertos aspectos como la educación o algo por el estilo. Ya, esa sería la definición prácticamente de gran burguesía burocrática. Esta gran burguesía burocrática es un sector de la burguesía nacional. Por ejemplo, Lenin decía que absolutamente todo se puede dividir. Entonces, la burguesía nacional también se divide y tiene ciertos sectores. Pequeña burguesía, burguesía intermedia, y hay una gran burguesía que es la más poderosa ahí dentro de la burguesía nacional, que sería la gran burguesía burocrática, bajo lo que se estaba comentando. Ahora bien, existe otra gran burguesía que creció no en base a acciones ilícitas o el desarrollo del capital nacional, sino propiamente al financiamiento de los banqueros estadounidenses. Justamente, es en base a ese financiamiento por parte de los banqueros estadounidenses que podemos identificar hoy en día en determinados partidos, como en su determinado momento el partido de PPK, justamente también podemos mencionar el Partido Morado, inclusive un sector de la izquierda denominado Nuevo Perú, también está siguiendo estos intereses de capital estadounidense. Y justamente, ¿no? Hay veces que cuando un partido político se autodenomina de izquierda, inmediatamente solemos creer que puede ser un aliado. No, hay que estudiar los intereses de capital que hay de por medio antes que nada, porque con el discurso no nos podemos
basar para poder llevar a un acto realmente correcto. Entonces, estas dos serían las grandes burguesías, ¿no? Una que viene desde el financiamiento de los banqueros estadounidenses, la gran burguesía financiera, y una que surge, que es un sector de la burguesía nacional, la gran burguesía burocrática. Ahora bien, justamente en base a este estudio, estas grandes burguesías, bajo determinadas condiciones, tienden a unirse y bajo determinadas condiciones tienden a entrar en pugna. Esto es dialéctica, evidentemente, puede pasar. La unidad es relativa, la contradicción es absoluta. Esto es algo que sucede. Y justamente en base al estudio de estas grandes burguesías y sus intereses, justamente en el texto de Juan Pablo elabora un análisis que a mi parecer es bastante correcto, y justamente en la práctica de estas grandes burguesías se evidencia la verdad de esta teoría, y es justamente donde se evidencia la verdad de todo tipo de teoría, según el marxismo, que nos puede servir para poder elegir realmente una verdadera consigna, ¿no? Un verdadero movimiento. Si identificamos bien a nuestros enemigos, vamos a saber cómo actuar. Eso podría hablarte en torno a las categorías de las grandes burguesías. Eso es, o sea, yo al fin y al cabo, yo lógicamente ese libro lo desconocía y el autor también, pero ya me lo he apuntado por si acaso para echarle una hojadita porque me parece sumamente interesante, y además creo que este patrón se puede repetir con particularidades nacionales en otros países hispanoamericanos, ¿no? O sea, se repite bastante. Ahora viene, por ejemplo, Argentina también se puede, con sus particularidades nacionales, lógicamente, pero bueno, puede seguirse cierto patrón con esto, ¿no? Yo al fin y al cabo, porque mucha gente a mí me decía, no, Gerson ha dicho, no, o sea, no hay mucha diferencia. O sea, yo lo he generalizado demasiado, ya hablaba al fin y al cabo de una burguesía más nacional, pues que lo que sería la burguesía burocrática, ¿no? La gran burguesía burocrática, una burguesía ya más lacaya en cuanto al imperialismo extranjero, concretamente Estados Unidos, ¿no? Que sería la gran burguesía financiera, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo tú concretaste mucho más, lógicamente, porque conoces mucho más que el análisis sobre Perú que yo, lógicamente, ¿no? Y claro, hay una cosa sumamente interesante que mucha gente se le escapa, ¿no? Yo creo que esto es la no asimilación tanto de las leyes de la dialéctica, ¿no? Que es lo que acabas de decir. O sea, efectivamente, la burguesía no siempre está en alianza, ¿vale? O sea, hay burguesías, efectivamente, hay divisiones dentro de la burguesía, como puede haber dentro del proletariado, o sea, la clase trabajadora me refiero. Y las burguesías, en unas condiciones materiales concretas, pugnan o se unen. Y ahora hemos visto, que ahora vamos un poco concretando al tema que queremos tratar, ¿no? Que aquí el Congreso, al fin y al cabo, era el que más representaba esa unión de burguesías, ¿no? Y claro, ahora bien, yo, por ejemplo, identifiqué a Pedro Castillo como no como que formaba parte de la gran burguesía o la burguesía financiera, sino más bien que representaba el típico, ¿no? Pequeño burgués, pequeño productor, ¿no? Y creo que tú también estabas de acuerdo con esto, ¿no? Vale, sí, justamente, te comento. Uy, un momentito. Ya, el perro. Se llama Marx, en suma. Ya, la cuestión es que algo que mencionas y que es bastante correcto, justamente también algo que yo había mencionado, es este carácter de pequeño productor de Pedro Castillo, y es algo que estudiaron bastante Marx, Lenin, inclusive el mismo Mao también, identificando cómo este sello de clase tiende a titubear constantemente, no saben si inclinarse para un lado, tiene miedo de la revolución, se inclina hacia la burguesía. Eso ya es algo muy bien estudiado por los clásicos del marxismo. Ahora bien, Castillo no siempre ha seguido esos intereses, claro está. Desde la segunda vuelta electoral en adelante, durante el principio de su gobierno, él no podríamos decir que se inclinó completamente a la gran burguesía financiera, pero sí se inclinó más allá hacia ese sector. ¿Por qué? Esto lo podemos evidenciar inclusive en el primer intento de vacancia. En el primer intento de vacancia, cuando nosotros vemos a los congresistas que votaron para que se pueda mantener y seguimos sus partidos políticos y vamos a sus intereses de capital de por medio, damos con que la gran burguesía financiera lo salvó justamente. Pedro Castillo pudo cerrar el Congreso desde un inicio, mostrando 2 mociones de confianza, y no lo hizo. Cuestiones que él tuvo en su primer momento que hacer, y tuvo la posibilidad, tuvo las condiciones. Sin embargo, justamente ahora que recién se le ocurre, no es que se le haya ocurrido porque tenga los intereses de la clase trabajadora o esté con el pueblo, sino por una cuestión meramente de interés propio, personal, porque las dos burguesías ya habían entrado en pugna contra él mismo, que le quedaba cerrar el Congreso. El Congreso tiene tanto sectores de la gran burguesía financiera como de la gran burguesía burocrática. En su mayoría es gran burguesía burocrática el Congreso, eso sí, pero bajo determinadas condiciones
pelean bajo determinadas condiciones, se unen, en este caso se habían unido contra Castillo, y Castillo no tuvo otra que cerrar el Congreso, justamente, ¿no? Ahora bien, justamente este carácter o este tipo de acción oportunista de Castillo no está siendo completamente identificada por los movimientos de izquierda, lamentablemente, ¿no? Si un hombre trabajador de por medio ve que Pedro Castillo cierra el Congreso y luego manda una carta desde lo que está encerrado diciendo que pueblo peruano... No pasa nada. Sí, no pasa nada. Bueno, ¿esto se puede editar también o no? Bueno, no importa, si se escucha perfectamente, pero es igual. Vale, normal. Ya, normal, no hay problema. Ya, la cuestión es que... ¿dónde me he quedado? Creo que me perdí un poco. Sí, es verdad, no, un poco la lesión. Estabas hablando acerca de Pedro Castillo y de cómo, bueno, su carácter de clase y de cómo se unen las burguesías para poder echar, y que el cierre del Congreso, a fin de cabo, representa, yo en mi vídeo, por ejemplo, dije que a mí me parecía más que nada, más que oportunismo, me parecía más impotencia. O sea, la última bala que le quedaba, o sea, no tenía absolutamente nada. Entonces, no sé, yo creo que ibas por ahí. Si no, bueno, si quieres, retomo yo, que me es igual. Claro, tienes razón, es impotencia esa reacción de Castillo. Lo que es oportunismo es arrojarse hacia las masas trabajadoras después en base a ese acto. Ahí se está cometiendo oportunismo Pedro Castillo. Y lamentablemente la clase trabajadora ve este acto y cree que Pedro Castillo está siguiendo sus intereses, está defendiendo los intereses de la clase trabajadora, cuestión que en un momento inmediato puede parecer. Y justamente he tenido la oportunidad de ir al centro de Lima, de conversar con una que otra persona justamente que está siguiendo este tipo de movimientos, y una persona me dijo algo que me preocupó un poco. Gerson, me dijo, así te guste o no te guste, así te duela, nosotros vamos a seguir marchando por Pedro Castillo. Me lo dijo bien en claro. Y ahí yo me preocupé un poco, ¿no? Dije, ¿cómo se está dirigiendo al pueblo? ¿Cómo se está dirigiendo a las masas? Las masas captan las contradicciones que están presentes. Claro que sí, por eso se movilizan, pero no siempre tienen la dirección correcta. Ese es el gran problema. Por ejemplo, ¿hubieron movimientos en protestas, en huelga, antes del marxismo? Claro que lo hubieron. Claro que lo hubieron. El ir a una marcha, el protestar, no te hace marxista o no te hace tener una dirección marxista como tal. Si no, no hubiera habido pugna, por ejemplo, entre Marx, Engels y la Liga de los Justos, por ejemplo, que justamente tenían este problema de más corazón que teoría. Y ahí entraba la necesidad de una teoría que pueda guiar, evidentemente, a la clase trabajadora. Pero eso podría decir teoría. Sí, o sea, yo en el análisis que hice, ¿no?, acerca de la acción de Pedro Castillo, ¿no?, de cerrar el Congreso, yo se lo identifiqué como impotencia, pura impotencia política, que emanaba tanto de su carácter de clase vacilante, ¿de acuerdo?, como el que hemos dicho antes, bien, porque el carácter de clase, la pequeña burguesía, el pequeño productor, va de un lado a otro, titubea, va de un lado a otro, bien, y luego de su debilidad política. Bien, eso clarísimamente, y eso acaba cerrándose en ese ciclo de impotencia que no le queda otra que en el Congreso cuando ven que lo van a liquidar en sentido político, ¿bien? Que lo van a quitar de en medio, ¿no? Claro, yo lo que dije en el vídeo, y mucha gente, por ejemplo, no estaba de acuerdo con lo que dije yo, pero a los comunistas, y ya no solamente comunistas, sino que además voy a generalizar queriendo, a la clase trabajadora, los ajustes de cuentas que se haga la burguesía entre ellos, ya sea burguesía burocrática, financiera, pequeña burguesía, a nosotros objetivamente nos debe dar igual. Sí, puedes simpatizar más con uno porque te cae mejor, porque es más amable o porque ha llevado a cabo ciertas políticas sociales que no dejan de ser más que migajas, ¿no? Pero, a ver, hay que tener muy en cuenta, o sea, que esos ajustes de cuentas a nosotros nos trae sin cuidado. Es más, no es solamente que nos trae sin cuidado, sino que además puede dejar la puerta entreabierta y puede dejar brechas entre burguesías de donde incidir de manera revolucionaria. ¿De acuerdo? Claro, eso hay que tenerlo en cuenta y no dejarse llevar tanto por la pasión, ¿no? Porque, claro, yo entiendo a mucha gente que está en las movilizaciones y que se deja llevar. Yo les entiendo. Les entiendo porque vivimos en un momento de ceguera política
enorme y en una situación del movimiento comunista en todos los países que es, desgraciadamente, penoso. Y yo puedo entender que haya movilizaciones y demás, la gente salga con corazón y se deje llevar por las primeras consignas que ve. Si yo les entiendo. Pero gente que se considera comunista y lee a los autores marxistas, que estudia las experiencias, dice, vamos por ahí, analicemos las cosas, no vayamos como los burros que tienen los lados tapados, vamos hacia una dirección consciente, no dejarse llevar por el espontaneísmo, porque el espontaneísmo, al fin de cuentas, salgamos a la calle, ¿sí? Salgamos a la calle. ¿Y qué? Claro, hay que dar una dirección consciente. Yo les entiendo, pero hay que dar una dirección consciente a todo ello. Y sobre todo, que una cosa no quita la otra. O sea, lógicamente, para mucha gente, lo que le han hecho a Castillo es una injusticia. Bueno, lo puedo aceptar, que es una injusticia. Pero objetivamente, estratégicamente, yo si fuera un comunista peruano o un proletario peruano, a mí, digo, no, yo ahora tengo que utilizar este momento para aspirar a más, para ir más allá. No simplemente para quedarme aquí y para defender la libertad de un político, porque además no es excluyente, porque tú puedes llevar la bandera a la Asamblea Constituyente porque eso no es de la noche a la mañana, eso tiene un proceso, y en el proceso pedir una amnistía, porque me imagino que también habrá presos, pues en las protestas me refiero, pedir una amnistía. Una cosa no quita la otra, pero el dejando claro de que no le vas a amnistiar, por ejemplo, a Pedro Castillo para que vuelva a la presidencia, ya ha demostrado lo que ha sido. Ya ha demostrado que en los momentos, por ejemplo, yo di algunos datos en un vídeo que hice, que los tengo aquí, en cuando le interpelaron a 25 ministros, 7 mociones de censura, 4 censurados, 60 titulares por 20 ministerios. ¿Qué hizo Castillo? O sea, claro, que ya se ha visto, no se tiene que volver a repetir la historia. ¿Para qué? ¿Para volver otra vez al mismo punto de partida? No, lo que se tiene que hacer realmente es dar una dirección consciente. No sé lo que opinas tú. Completamente de acuerdo con que las contradicciones entre la misma burguesía a nosotros nos tiene que dar hasta cierto punto igual, aunque claro, se tienen que estudiar las condiciones, evidentemente. Pero sí, inclusive te comento, Orier, algo que es un ejemplo, justamente un hecho en el Perú, justamente nos podemos remontar al 2020, al 2021 y recordar, por ejemplo, entre todos los hechos, uno particular, la marcha para sacar a Manuel Merino. Martín Vizcarra había sido sacado de la presidencia, entró Manuel Merino y la clase trabajadora dijo, ¿no? Manuel Merino, dictador, entró al poder, nosotros vamos a sacarlo. Ya, esa pugna, Orier, si lo estudiábamos desde la dialéctica, salía que era una contradicción entre las dos burguesías. Ahí la clase trabajadora no entraba. Más bien, si la clase trabajadora salía a marchar como salió a defender su democracia pura, entre comillas, a sacar a este dictador, entre comillas, de Manuel Merino, lo que hacía era seguir los intereses de la gran burguesía financiera, porque Manuel Merino era sector de la gran burguesía burocrática. Entró al Poder Ejecutivo, querían sacarlo, entró luego Sagasti, que es representante de la gran burguesía financiera. La gran burguesía financiera tenía en sus intereses que la clase trabajadora salga a marchar. Era su carne la clase trabajadora. La clase trabajadora no tuvo independencia de clase, se vendió a la burguesía sin darse cuenta, justamente por este movimiento que va del corazón, de que el dictador, de que la democracia y todo esto. Y lamentablemente pasó, lamentablemente se vendió la clase trabajadora y ni siquiera podíamos salir a marchar con una consigna distinta para intentar calar en las masas porque el movimiento era tan fuerte que la consigna se perdía, lamentablemente. Uno iba con una consigna buena, y justamente en todo ese mar, lamentablemente, calabas como si estuvieras defendiendo los intereses de la gran burguesía financiera. Y justamente por eso tenemos que estudiar las cosas previamente para poder realizar un trabajo político, una movilización o algo de por medio. Porque justamente, y quiero recalcar, en esa marcha contra Manuel Merino nos hemos vendido a la gran burguesía financiera. Hemos puesto nuestros intereses personales creyendo que realmente son nuestros, pero realmente eran de esa gran burguesía. Y justamente otra cuestión más, era lo que Marx tanto mencionaba, independencia de clase. El proletariado tiene que tener una independencia de clase, si no se termina inclinando y se termina vendiendo a una determinada burguesía. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que tú mencionas de manera bastante correcta, Orier. Las pugnas entre las burguesías bajo determinadas condiciones no nos tienen que importar, tenemos que dirigirnos bajo nuestra propia consigna. Inclusive, lo que decía Mao, ¿cuándo es el mejor momento para atacar? Cuando los enemigos están en pugna. Cuando hay una contradicción entre las burguesías es donde tenemos que entrar nosotros, no para un lado, sino justamente ahí entra la cuestión actual
de la Asamblea Constituyente, pero quizás eso se puede hablar después. También mencionaste con respecto a Castillo. Sí, puede ser injusto, puede ser justo, puede que sea algo bueno, algo malo. Eso, en estos momentos, realmente, con toda la pena del caso que puede uno tener ante una persona, no nos tiene que interesar como clase trabajadora. O sea, en cuestiones objetivas. Puede ser que querramos, bajo cuestiones constitucionales, legales, después, a Castillo, como cualquier persona, no como presidente, sino como cualquier persona, abogar por él, ¿no? Que los dejen libre, pero eso no es ahora, y no es lo principal. Justamente esto es sumergirse y fetichizar la democracia burguesa, creer que una cabeza es aquella que nos va a liberar dentro del Ejecutivo, cuestión que no es correcta para nada. Uno, ni siquiera es correcta desde un aspecto de la democracia burguesa, y dos, ni siquiera es correcta porque Castillo nunca se inclinó directamente para la clase trabajadora. Entonces, justamente bajo esas consignas, nosotros tenemos que saber a dónde apuntar. Como decía Mao, tenemos que dirigir bien la flecha hacia un punto. No podemos estar disparando de un lado a otro y a otro porque así no vamos a lograr nada. Y lamentablemente hoy se está disparando en muchísimas direcciones. Eso podría decir teoría. Claro, mira, hoy por ejemplo, mira, una pequeña anécdota. Hoy por ejemplo habíamos puesto un puesto informativo en el pueblo al lado y yo estaba pues, con los libros, con los panfletos, los documentos que tenemos a la venta y demás. Y me ha venido, pues era un trabajador, bueno, no, trabajador no, porque me había dicho que le habían echado el trabajo, pero bueno, una persona que es trabajadora, ¿de acuerdo? Sí, comunismo, de acuerdo, tal, pero ¿y qué? ¿Para cuándo salimos a la calle? ¿No? ¿Para cuándo salimos a la calle? ¿Cuándo hacemos algo? Aquí en España tal, la cosa es muy mal, tal. Digo, ya. ¿Y con qué pretexto? ¿Con qué razón? ¿Qué argumentos? Ya, pero tú eres comunista, tienes que saber que tenemos que salir a la calle. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué lucha? ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la bandera? Esto es, ¿qué? ¿Cogemos 4 cócteles molotov y se los echamos al banco? ¿Y qué consigues? Que acabes en el calabozo. O sea, no sé, es que no vas a conseguir absolutamente nada. Sí, muy bien, muy revolucionario. Que vayamos donde 4 policías y le pegamos una paliza. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? No consigues nada. O sea, o que simbólicamente rodees el ayuntamiento o el Congreso. Bueno, en España no puedes rodear el Congreso porque te meten en la cárcel rápido y no sé si es una pena de 10 años. O, bueno, entre 5 y 10 años. Claro, ¿qué vas a hacer? Quemar a la gente. Quemar a la gente. Te conviertes en una trituradora de cuadros. Te conviertes con ese espontaneismo, acabas quemando a la gente, acabas asociando violencia con el comunismo y sobre todo acabas realizando una zapa contrarrevolucionaria. O sea, acabas haciendo lo que quiere la democracia burguesa, lo que quieren las burguesías. Es decir, que vayan la gente como pollo sin cabeza para deslegitimar eso con lo que tú marchas, el comunismo, la clase trabajadora, y luego claro, la gente pues, asocia con lo que asocia. No, tiene que ser realmente consciente y tiene que haber un estudio. Yo le decía al señor, es que precisamente estamos aquí con todos estos libros y archivos, precisamente porque la gente tiene que leer, tiene que ser consciente. Si tú no sabes ni siquiera definirme qué es la clase trabajadora y qué es la burguesía, si no me sabes diferenciar comunismo de socialismo, si no me sabes ni siquiera decir cuáles fueron las experiencias revolucionarias más grandes de la historia, ¿cómo vas a marchar? ¿No? Y por eso mismo, ¿no? El señor se quedaba así, bueno, vale, de acuerdo. Pero es un pequeño chascarrillo para que la gente sepa, ¿no? Y efectivamente, o sea, hay que tener una dirección y buscar realmente dónde están las debilidades del enemigo. Porque el ejemplo que tú has dicho, las protestas que eran de 2019 con Merino y Vizcarra y... Sí, justamente contra Manuel Merino. El 2019 eran, ¿no? No. Si no mal recuerdo, las marchas contra Manuel Merino fueron en el 2020, exactamente. Ah, 2020. Vale. Pues lógicamente lo que tú has dicho, o sea, a veces lo que hay que entender es que la burguesía, no solamente las burguesías, no solamente acaban con el movimiento revolucionario con el uso de la fuerza. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Utilizan el palo, pero a veces utilizan la zanahoria. Esto es, ¿y cuál es la manera con la que descabezan un movimiento? Pues una de las razones hoy, y además no necesita el uso de la fuerza, el uso de la fuerza es auxiliar, pero no es realmente lo que utilizan, lo que hacen es dar unas consignas tolerables
para ellos, para la burguesía, unas consignas tolerables para que el movimiento se pierda y no vaya a ningún lado. O sea, realmente, y esto es lo que quiero que entienda la gente, pedir la liberación de Castillo, ¿vale?, es una consigna tolerable para las burguesías. Desgraciadamente es así. ¿Por qué? Porque la burguesía sabe, bueno, saco a este señor de la cárcel, pero la clase trabajadora seguirá igual. No se va a formar una asamblea constituyente, no va a haber nueva constitución. Simplemente este señor sale a la calle y ya está. Que ni siquiera van a hacer eso, porque además son prepotentes. Son muy prepotentes las burguesías, además tienen orgullo, tienen conciencia de clase. Muy importante, que eso la gente se lo olvida. La burguesía sí es una clase independiente, sí es una clase que tiene conciencia, a diferencia de muchos trabajadores que tienen 4 camisetas de Gucci y tienen un coche y ya se cree que es burgués, ¿no? Es un asalariado más, ¿no? Claro, eso es muy importante entender. Entonces, hay que analizar correctamente las cosas y no dejarse llevar tanto por la pasión, por el sentimiento, por el romanticismo revolucionario, ¿no? Y más ser consciente, debatir con gente que incluso, pues, no, pues yo, tal, experiencias históricas, ¿no? Que esto es una de las cosas que a mí me da bastante rabia en España, me imagino que pasará en un montón de países, que no en los momentos álgidos del movimiento, sino ahora, que por ejemplo en España está parada la cosa, donde se ven las discusiones, en vez de decir, bueno, ¿por dónde nos vamos a organizar? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por dónde empezamos a crear algo? No. Las discusiones se basan en experiencias pasadas del siglo pasado. Es decir, que si Khrushchev tal, que si Mao lo otro, que si Hoxha lo otro, que sí, que vale, que es muy bonito el debate. Pero, a ver, señores, ¿y qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, sí, para YouTube y no sé qué, que está muy bien, que sí, que está guay. Yo también hago los vídeos, pero ¿y organizar la clase trabajadora? ¿Qué vamos? ¿Si la clase trabajadora y hablarle de Khrushchev? ¿O qué valora Khrushchev y demás? No. Entonces, claro, ahora la situación de Perú ahora es diferente, ¿no? Porque ahora estáis hablando por distintas consignas, ¿no? Y vamos un poco a eso ahora. ¿Por qué crees realmente que la gente acaba cayendo, ¿no?, en la consigna, lo que tú has dicho antes, ¿no? De te pese o no te pese, acabaremos llevando por bandera la liberación de Castillo, ¿no? ¿Por qué crees que la gente acaba cayendo en eso y no mira más allá, ¿no? Vale, Orier, muchas gracias. Justamente ahí estaba la importancia de la teoría revolucionaria, como dice Lenin, ¿no? Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco un movimiento revolucionario. Hay algunos líderes que se autodenominan marxistas, algunos otros no se denominan marxistas, pero se denominan de izquierda y así se categorizan como tal. Termina mencionando que justamente, ¿dónde se ve a los verdaderos marxistas? En la praxis revolucionaria, que hay que estar ahí. Justamente tuve la oportunidad de conversar con Pavel, creo que también lo conoces, por teléfono inclusive, y justamente pude evidenciar que en Pavel hay un gran desprecio con respecto a la teoría, ¿no? Al punto de categorizarla como paja mental. Paja mental, inclusive las cuestiones más fundamentales como analizar primero el carácter de una marcha antes de realmente asistir o bajo qué consigna asistir también. Eso es algo lamentable, justamente, que intentaba un poco criticar desde mi parte, también justamente insistiendo dentro del canal de que la teoría no es para decir, miren, yo conozco las categorías del sistema capitalista de producción o yo conozco bien la dialéctica, no, es para aplicar. El marxismo es la unidad entre teoría y práctica, justamente eso es lo más importante. De la práctica extraeremos la teoría y la teoría va nuevamente a la práctica, constantemente. Ahora bien, ¿por qué justamente estos movimientos, principalmente, por ejemplo, aquí en Lima, yo no he podido viajar a provincia como para poder hablarte directamente de ello, pero justamente en provincia hubo una toma y una destrucción de ciertas maquinarias de la fábrica de leche Gloria. Y es algo que nos parece bastante curioso porque parece el primer momento inmediato del que tanto hablaban los clásicos del marxismo, ¿no? ¿Qué hace la clase trabajadora cuando no tiene una dirección? Destruir las fuerzas productivas, destruir la industria. Van en ataque contra la industria. Y es algo que está pasando. ¿Y qué decían los clásicos del marxismo? Es un momento inmediato en el cual todavía no se tiene una dirección ni conciencia de clase. Entonces, justamente bajo esa ausencia, tampoco hay líderes de por medio. No hay un partido comunista realmente que dirija los intereses de la clase trabajadora. Te comento, Orier, quizás estás informado del Partido Comunista del Perú Patria Roja, el Partido Comunista del Perú Unidad, que siéndote sincero, al menos desde aquí de Perú, te puedo comentar que su nivel de revisionismo es tan grande, tan grande la verdad, que ya es imposible cambiarlo internamente. Son partidos que ya han degenerado bastante. Podría decirte, se puede debatir, se puede dialogar con respecto a esto, no solamente es cuestión de dirigentes, sino una cuestión estructural ya bastante compleja.
Y viendo los líderes directamente, Plaza San Martín, yo de primera fuente, que queda cerca a donde yo vivo inclusive, está Pavel, están otros personajes como Anka, Lord Jaime. En general, en la Plaza San Martín es un lugar donde se debate bastante. Que se autodenominan marxistas o otros que no se denominan marxistas, pero que justamente venden por marxismo lo que muchas veces podemos inclusive categorizar como antimarxismo. Solo te diría eso. Y es allí donde dice, ¿no? Pedro Castillo ha sacrificado su integridad, se ha expuesto a los grandes grupos de poder, entonces nosotros como clase trabajadora tenemos que luchar por él, por una asamblea constituyente también, porque se vayan todos, tanto del Congreso como en el Ejecutivo, ahorita Dina Boluarte, sin darse cuenta que justamente el seguir todos ese tipo de consignas tiene dos problemas. Uno, que apuntamos a todos lados y no tenemos una dirección concreta y directa. Y dos, que, por ejemplo, hacer que liberen a Castillo, y es algo que tú mencionaste también, pero ahí también incluiría yo el adelanto de las elecciones, el que se vayan todos. ¿Esto qué genera? Ese descontento popular, esas contradicciones ahorita que se presentan inclusive no tan antagónicas, pero sí están llegando a ese punto, se calmen. ¿Qué hace la clase trabajadora cuando dicen nuevas elecciones? Ah, vamos a estar a la espera. ¿Qué hacen los partidos de izquierda, entre comillas? Se preparan para las elecciones. ¿Y qué pasa con la Asamblea Constituyente? No, el descontento popular se calmó. Ese es el gran problema de tener un montón de directrices. Justamente Baljon lo había traído al canal hace un par de días y mencionó algo. A nosotros, como clase trabajadora, fuera de todo, no nos tiene que importar si es que se queda o no se va en el Congreso o en el Ejecutivo. Trabajemos con lo que tenemos. Nosotros tenemos independencia de clase, justamente. No podemos esperar que aparezca, no sé, un Napoleón III o algo por el estilo. Entonces, justamente, ahí entraba la cuestión fundamental. Inclusive es preferible que se quede Dina, que haya más descontento popular, pero bajo nuestra dirección de la Asamblea Constituyente, porque bajo esa dirección y bajo ese descontento, que no se tiene que unir, no se tiene que calmar, vamos a ir por una Asamblea Constituyente. Te comento que también hay algunos otros, porque en el marxismo también todo se puede dividir, por eso entra el revisionismo también. Hay personas que dicen, no Asamblea Constituyente, revolución, de una. No hay condiciones para una revolución, hay que ir paso a paso, hay que tener bastante cuidado con eso. Hay personas que ni siquiera quieren tocar la democracia burguesa. Lenin decía que sí podemos participar en la democracia burguesa, pero bajo determinados parámetros. Hay dos aspectos distintos. Y justamente la Asamblea Constituyente es algo fundamental y principal, al menos ahora, por dos sentidos. Y aquí entra algo muy importante, Orier. La clase trabajadora hoy no tiene conciencia de clase, sí, pero ¿cómo se desarrolla la conciencia de clase? ¿Qué nos dice Lenin? ¿Qué desarrolla la conciencia de clase? ¿La lucha económica? No, la lucha política. ¿Y qué mayor lucha política hay que luchar por una asamblea constituyente? Es ahí en la práctica, en la lucha, donde se va a generar la conciencia de clase. Eso podría decirte, Oriol. A ver, bueno, empiezo primero con lo que has comentado, los partidos los conozco, pero no, sinceramente no puedo darte ninguna opinión porque solamente tengo opiniones externas y hasta ahora de los con los que he hablado, solamente una persona me ha hablado bien de Patria Roja y los demás me han hablado mal, pero es que no los conozco. Sí conozco el partido, pero no puedo opinar. Entonces, pues yo siempre soy partidario de las cosas que no sé, no hablo, porque si no puedo meter la pata y ya está. Pero bueno, sí tengo que decirte que no eres el único que me ha dicho que el partido ya no está como para reformarlo internamente o llevar a cabo una lucha incluso de lo que hablaba Mao, ¿no? De dos líneas, ¿no? Que ni siquiera se puede llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que ya sois bastante los que estáis de acuerdo con ese análisis. Y luego, efectivamente, o sea, a ver, la clase trabajadora, primeramente, o sea, para ganar independencia de clase, ha de experimentarse en la práctica. Ahí estamos todos de acuerdo, pero no ciegamente. Esto es, experimentarse en la práctica ciegamente, lo único que haces es pegar tiros al aire. O sea, no... Porque no te estás tampoco experimentando en la forma literal de la palabra, simplemente estás cogiendo practicismo. Estás cogiendo, bueno, igual vas dominando formas de organización embrionarias, pero no estás haciendo la revolución, no estás construyendo realmente las cosas desde la base e ir hasta el tejado, no lo estás haciendo. Es importante que la gente se experimente bajo unas consignas correctas. Bajo unas consignas correctas. Hay una cosa muy interesante que has dicho,
que es, por ejemplo, que es incluso tal vez favorable que Dina Boluarte siga, ¿no? Para que no se apague, ¿no? El movimiento. Esto me ha venido a la mente de lo que decía un amigo que no tiene ni idea de política, pero él decía, mira, yo prefiero un cabrón gobernando que tenga un chaleco reflectante que diga, yo soy el hijo de puta, ¿vale? Que un señor que te habla bien, un señor que cae bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al cabrón le ves y sabes, vale, ese es mi enemigo. Pero al señor que te cae bien, al señor majo, no lo ves. Incluso te acabas generando simpatía con él. Y ahí se descabeza el movimiento. Ahí se para el movimiento. Ahí se paraliza todo. Se paraliza todo. Y creo que tenemos el ejemplo de Chile. Lo tenemos. También que es con sus diferencias, salvando las distancias, pero hay que mirarlo siempre por el retrovisor, ¿no? Pero yo eso siempre tengo que dejar claro a la gente, que a veces, incluso que vayan mal las cosas, entre comillas, es mejor. ¿Por qué? Porque la gente ve. Y si la cosa se camuflan bajo un ropaje pseudoizquierdista, súper bajo, con caras amables, la gente se pierde, la gente se conforma. Yo voy a decir la experiencia de una lucha económica, por ejemplo, aquí, bien, aquí yo vivo en el País Vasco, en el norte de España, ¿de acuerdo? Y aquí hay bastante industria. Y suele haber bastante luchas económicas en cuanto industriales. Y entrevisté a un comité de empresa, ¿de acuerdo? Que bueno, trabajaba por la lucha de derechos y llegaron a la conclusión de que tenían que pelear por cinco condiciones, si no, la huelga seguía, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la patronal? La patronal lo que hizo fue, les dio de 5, dos exigencias de los trabajadores y las otorgó. ¿Por qué? Porque eran dos exigencias que se las podía otorgar. La burguesía podía ceder. ¿Qué es lo que consiguió? Que pararon la huelga. Se conformaron. Y esto, ya me estoy basando en una lucha económica, pero es para que veáis, o sea, lo estoy rebajando al mínimo para que veáis lo que ocurre. Si realmente ahora mismo, en Perú, Dina Boluarte, que bueno, parece que está por la labor de convocar elecciones, pero el Congreso parece que no. Pero imaginaros que se ponen de acuerdo, conceden elecciones. Estoy seguro que al cabo de una semana termina el movimiento. Terminan las protestas. Estoy convencido. Ojalá me den un bofetazo de realidad y no sea así. Pero estoy convencido que ocurrirá eso. Porque es muy difícil mantener, porque sí, por inercia, un movimiento. Tiene que haber motivos, tiene que haber factores políticos, tiene que imprimirse un carácter consciente a las luchas políticas. Y para ello, banderas adecuadas, consignas adecuadas. Y darse cuenta de que en la política se vea a los enemigos, se les vea, y no sean gente que se esconden, gente que se pone caretas. ¿Bien? Y entonces, por eso mismo hay que abogar por la Asamblea Constituyente. Y, bueno, sí, se celebran elecciones, que pensarlo bien, se celebran elecciones. ¿Qué? O sea, tal vez, incluso una cosa voy a decir, después de todo el movimiento, porque ha habido, tú has mencionado algunos destrozos, seguramente habrá habido peleas con la policía y demás y demás. Se imaginan que celebran elecciones. Si se celebran elecciones, va a empezar a rodar toda la maquinaria propagandística, tanto nacional como del extranjero, para desacreditar a toda la izquierda y salga lo peor de lo peor, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. ¿Y ahí qué? ¿A dónde va la clase trabajadora del Perú con eso? ¿Dónde? ¿Otra vez a la calle? ¿Para qué? ¿Para que luego, por ejemplo, el Ejecutivo esté conformado por el sector más reaccionario de la burguesía y haya todavía más muertos? No sé si me explico. Claro, te explicas muy bien. Justamente has mencionado esta cuestión que es bastante importante, de que hay veces que es necesario que el enemigo esté ahí presente para poder verlo. Es fundamental, es muy, muy, muy importante. Y mucho más en el sistema capitalista de producción donde todo se pone como invisible algunas veces, ¿no? Había una frase bastante curiosa de Bertolt Brecht, si no me equivoco, o si no mal recuerdo, que decía, el capitalismo es como un caballero al que no le gusta que le llamen por su nombre. Ahí estaba ese carácter de cuestión invisible que hay de por medio. Entonces, justamente ahí está la cuestión de por qué no podemos estar levantando 1, 2, 3 banderas, sino solamente una. Eso es algo bastante importante. Ya después se pueden ver otras cuestiones según lo que venga bajo determinadas condiciones, pero ahora lo principal, evidentemente, ¿qué es? Es la Asamblea Constituyente.
en lo más concreto de comentarios que podría decir, estoy bastante de acuerdo con lo que mencionas, inclusive el ejemplo de la lucha económica en el País Vasco también es bastante evidente, es muy, muy, muy evidente lo que estás comentando también y bajo un hecho concreto. Y eso, concretamente, lo principal ahora es una asamblea constituyente. Sí, efectivamente. Yo la verdad que la evolución que he visto de los hechos, ¿no? Porque al principio, nada más cuando empezaron los movimientos, siempre veía, ahí se veía al principio muy, muy difuso todo. O sea, vi tu vídeo que rápidamente hablabas de la Asamblea Constituyente, pero por ejemplo, en Instagram y demás, incluso en Twitter, la gente muy perdida, muy, muy perdida, muy, muy perdida. Elecciones, tal. Ahora parece que poco a poco se va generalizando el término Asamblea Constituyente, aunque a algunos les pueda, ¿no? También llevar 5 banderas. Pero bueno, que yo creo que es buena señal, o sea, que poco a poco, por ejemplo, que el término Asamblea Constituyente se vaya convirtiéndose en una bandera de todos, pese a tener otras consignas también, ese recorrido, ¿no? Yo creo que es un rasgo, ¿no? De que la gente está tomando conciencia que se está haciendo un trabajo, al menos desde las redes o en la calle, no eso me dirás tú mejor, de que, bueno, la gente se está marchando, está tomando algo de conciencia respecto al inicio, me refiero, no sé qué opinas tú. Podría decirte que ahora sí se está siguiendo un poco más la bandera de la Asamblea Constituyente. Creo que ahí ha habido una lucha ideológica de por medio bastante importante, aunque todavía siguen existiendo ciertos rezagos y principalmente los dirigentes y los líderes de la Plaza San Martín, que por más que se les explique, se les comunique, se les dé la dirección, siguen sumergidos en el sentimiento, ¿no? Aún constantemente. Es algo lamentable porque se puede ver ahí que no se entiende de razones. Y es un momento en el cual uno intenta no sé, conversar con los trabajadores, conversar con las personas que se movilizan, pero a veces lamentablemente se pierde esa consigna. Aquí creo que hay un problema de dirigentes políticos bastante importante que se tiene que tratar. Como te comento, bajo la racionalidad no se ha podido. Eso te lo voy adelantando, no se ha podido. Inclusive veo que algunos dirigentes de izquierda parece que tienen cierto financiamiento por sectores de Pedro Castillo, y por eso parece inclusive que no entienden de razones si mantienen esa bandera de que Castillo, Castillo, Castillo y Castillo, ¿no? Puedo decirte en una conclusión de que se está aumentando, claro que sí, la bandera de la Asamblea Constituyente, se está tratando de enfocar como algo principal, esa lucha está trayendo ciertos resultados correctos. Por ejemplo, también la toma de la universidad en la que yo estoy estudiando fue también fundamental, al menos ahí sí se logró unificar esta consigna de la Asamblea Constituyente, inclusive en las universidades se debate bastante, hay bastantes sectores que buscan poner una consigna de por medio, y aunque, claro, mencionar, se mantiene aún esta división, ¿no? de diferentes consignas, pero de todas maneras, se está haciendo un trabajo correcto. Vamos a ver cómo sigue más adelante. Hombre, también es muy difícil intentar liderar algo sin existir realmente una vanguardia proletaria, ¿no? Sin existir realmente un partido comunista. Claro, ahí es muy, muy difícil porque efectivamente aparecen, pues eso, elementos, luego gente de igual partidos muy, muy pequeños o elementos conscientes que no pertenecen a un partido. Entonces, claro, es sumamente difícil, porque si hubiera un partido, bueno, pum, a la calle, tal, lucha ideológicamente contra uno u otro, políticamente incluso, e intenta liderar, intenta convertirse en la vanguardia del movimiento, pero claro, no haberlo es muy, muy difícil en momentos como estos, ¿no? Pero bueno, tenemos distintos ejemplos en la historia y eso ha demostrado que imposible no es. Difícil, por supuesto que sí, pero imposible no es. Pero efectivamente, es que no me canso de repetir, es que tiene que ir combinado la teoría y la práctica. La teoría, porque es que si no, ni vanguardia, ni orientación consciente, ni asamblea constituyente, ni liberación de Castillo, ni absolutamente nada. No se consigue nada. Lo que se va a conseguir es que haya más presos, desgraciadamente haya más muertos, y cuando la burguesía analice las condiciones materiales y diga, bueno, podemos conceder esta exigencia que pide el pueblo, se acabe todo. Se acabe. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Imaginaos, por ejemplo, tenemos el de Francia, el ejemplo de Francia, por ejemplo, con los chalecos amarillos y demás, no se venían a la calle, tal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la enorme desagregación que ha habido, por ejemplo, en la izquierda en Francia, ¿quién ha acabado liderando los chalecos amarillos? Ha sido el Frente de Le Pen. Claro, hay que analizar las cosas. O sea, ¿por qué? Porque al ver que hay una desagregación enorme
que no se le ha dado no se le ha dado un carácter político a las protestas, simplemente se han basado en cuestiones económicas. ¿Qué es lo que ha conseguido? Que elementos reaccionarios de la sociedad francesa partan de ciertos prejuicios o mejor dicho, exigencias que están arraigadas a la sociedad francesa y se lleven a la gente y se los lleva a su partido y consigan más votos y luego ellos lo lleven a fin de cabo a las instituciones. En España tenemos el caso de Podemos, por ejemplo, también, que es el otro reverso, es desde la propia izquierda, ¿no? Digámoslo así. Que lo mismo, que nace después de la crisis del 2008, en las protestas de los indignados del 2012, 2012, 2014, lo que me falla las fechas, me falla la memoria un poco, pero lo mismo. Sale la gente a la calle, acampa en la calle, se toman distintas instituciones, incluso hay movilizaciones ya duras con la policía y demás. Aparece un partido, recoge todo eso y lo lleva a las instituciones y ya no hay movimiento. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no se puede. Y dices, no, que igual parece que algunos incluso están pagados. Eso ya no lo sé, pero lo que sí está claro es que cierta gente actúa en estos momentos sabiendo que ciertas consignas, como puede ser la liberación de Castillo, no supera el estado actual de las cosas, simplemente sacar a una persona de la cárcel, bien, pese que la burguesía se ha unido para quitárselo de en medio, pero es una consigna tolerable dentro de la democracia burguesa, y de modo que no están haciendo objetivamente algo revolucionario, es algo aceptable dentro de la democracia burguesa. Entonces, si esa gente trabaja bien ahí, pues aspiran tal vez bueno, pues igual en un futuro puedo aspirar a que me fiche tal partido, o ser más conocido aquí, o lo otro, ¿entiendes? O sea, de eso ha habido siempre y lo sabrá siempre, desgraciadamente. Y yo no voy a decir que en ciertos momentos determinados puedan ser incluso compañeros de viaje, pero siempre hay que tenerlos como se dice por aquí, o sea, atados en corto, o sea, me refiero, o sea, como que no se escapen, que no dejen a la libre influencia lo que pregonan, ¿no? Porque es que si no, no se consigue realmente plasmar la teoría en la práctica. Entonces, eso es la gente, o sea, yo lo que he dicho antes, yo entiendo a la gente que se deje llevar, lo entiendo. Lo puedo incluso tolerar en cierto momento, porque todos somos humanos y yo puedo entender la rabia que voy a llegar a tener muchísimos peruanos. Camaradas, escuchar a la gente que habla conscientemente, intenta ser frío, intenta analizar las cosas y no se desprestigie los análisis que hace la gente, porque es que si no, no se va a conseguir nada. No se va a conseguir nada. Y aquí, porque aquí sí, esto tengo que admitir que no he investigado mucho, pero ¿qué papel tiene en todo esto Estados Unidos? A ver, Estados Unidos, si hablamos de una gran burguesía, estaríamos hablando propiamente de la gran burguesía financiera. Actualmente, Dina Boluarte, que es la presidente del Perú, tiene esta inclinación hacia esta gran burguesía financiera, más directa. Ya estamos hablando prácticamente de un sector directo de la gran burguesía financiera. Entonces, ¿qué podemos decir? Ejecutivo, un interés de clase de la gran burguesía financiera, el interés de los banqueros estadounidenses. Estamos hablando del imperialismo propiamente. Ahora bien, dentro del poder legislativo, en el Congreso, actualmente, la gran burguesía burocrática es la mayoría, y durante los últimos años ha sido así. Justamente por eso ha habido obstrucción entre Keiko Fujimori y PPK, y la gente decía, no, el fujimorismo no deja gobernar a los presidentes. Es porque hay intereses de pugnas burguesas de por medio. Es algo que no se habían percatado y justamente ahora podemos evidenciar con el análisis y las categorías de las grandes burguesías. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Se ha dado un adelanto para las elecciones hacia el 2024. ¿Por qué? Porque esto de celebrar estas fiestas, entre comillas, de las elecciones es muy complejo, no es algo que se puede hacer de la noche para la mañana, pero ya podemos evidenciar cómo la gran burguesía burocrática, sector de la burguesía nacional, y la gran burguesía financiera en los Estados Unidos se han unido y han llegado a un acuerdo para adelantar las elecciones, entregar una consigna de por medio. Claro, se expone la gran burguesía financiera que tiene el poder ejecutivo, pero ¿qué dicen? Prefiero eso a una nueva constitución. Ni a la gran burguesía burocrática, ni a la gran burguesía financiera, a ninguna de las dos les conviene la nueva constitución. Y pueden hacer de todo, inclusive hasta liberar a Castillo, adelantar las elecciones, inclusive, aunque se ve imposible, menos 2023, nuevas elecciones, quién sabe, se está discutiendo inclusive hasta ahora en el Congreso.
¿Por qué? Porque van a primar sus intereses. Como tú dices, conciencia de clase tiene la gran burguesía, la tiene, y la tiene bien sabida. La tiene muy bien sabida. Puedo entregar ciertas concesiones, como tú dices, pero lo principal es mantener mis verdaderos intereses. Lo principal, yo preferiría mantener todo, dice la gran burguesía, pero lo principal es que la Constitución no se cambie. Entonces, concesiones, el pueblo pide esto, se la puedo dar, podemos dialogar, pero esto de la nueva Constitución, como digo, es lo principal, es ahí donde tenemos que apuntar. Este sería el factor más o menos de los Estados Unidos, que ahora sí está más que nada aliado a esta gran burguesía burocrática del sector nacional. Claro, efectivamente, porque hay que darse cuenta, ¿no? O sea, los que tienen el sartén por el mango, como se suele decir, es la burguesía, en este sentido, las burguesías. Y ellos, al ver de que el movimiento, sí hay disparidad de consignas, eso le dicen, puedo entregar esta, y lo que has dicho tú, inclusive liberar a Castillo, pero la gente, es que lo digo así, o sea, la gente que quiere liberar a Castillo, no sois tontos, luchar por la Asamblea Constituyente, porque si seguís ahí sin ceder un solo terreno, se conseguirá. Y además se conseguirá incluso que la burguesía no pueda, o sea, que se desenmascare completamente, e incluso que tal vez esa pugna entre la burguesía se vuelva a dar de manera de que no sepan cómo controlar esto. Y eso es ahí donde se debe de incidir. Pero lo que no se puede hacer es basarse en una consigna concreta. ¿Por qué? Porque te la da y se acaba. Elecciones. La gente, porque había un cierto sector de la sociedad peruana que exigía nuevas elecciones, ¿de acuerdo? Elecciones. Ya está, se acabó. No, ¿por qué? Porque la gente se ve todavía que sigue pidiendo asamblea constituyente. Pues igual después la burguesía se saca la carta de liberar a Castillo. Y si no, es no sé qué. Lo que está claro que lo que les va a dañar, porque esto es una especie de regateo, una especie de negociación, no negociación, pero a ser un poco para que me entienda la gente, ¿no? Si uno no cede, el otro va a tener que ir valorando. Y en el momento en el que no pueda más, ahí se romperán entre ellos. Se romperán y se abrirá la brecha y se hará todavía, ojalá que se vuelva antagónico, incluso que es muy difícil, pero se vuelva antagónico contra las propias burguesías. Y ahí, para que llegue ese momento, ya en ese recorrido, la clase trabajadora ha de ser una clase para sí misma, o sea, tiene que costar independencia de clase. Y creo que si se llega a ese momento y se está actuando bien, la gente se va a experimentar en los modos organizativos, en la lucha económica, en la lucha política, en las agitaciones y propagandas. Es muy importante no perder la cabeza y ser conscientes, porque en el momento que se empieza a echar un pulso contra la burguesía tiene mucha fuerza. Pues entonces nosotros utilicemos la cabeza, utilicemos la experiencia revolucionaria y utilicemos la cantidad de que somos más, porque somos más que ellos. Pero ellos tienen el monopolio y la fuerza, ellos tienen el dinero, tienen el apoyo del imperialismo extranjero, tienen el apoyo de Estados Unidos. Y ahí es donde realmente hay que incidir. Luego, por ejemplo, mucha gente aquí me comentaba, ¿no? Claro, y Pedro Castillo, ¿qué es lo que tendría que haber hecho, no? Yo firmemente lo digo tal cual, para ver ya llegado a este momento, porque ha habido distintos episodios ahora desde la crisis de 2008 y demás que han salido distintos políticos izquierdistas, además de corte muy marcada en cada país, o sea, Boris en Chile, Petro en Colombia, España tenemos Podemos, con sus salvando las distancias, porque sé perfectamente que son bastante diferentes entre ellos, ¿vale? Pero esta izquierda de esencia pequeño burguesa, de cara amable, de que supuesto tiene una consigna muy izquierdista, muy popular, muy populista, ¿no? Llegado a este momento, ya que han desfilado todos estos políticos, ya la izquierda que venga, ya ahora lo único que le podemos exigir es o te apoyas en las masas o se te va a ver el plumero, porque esto ya lo hemos vivido. Estos engañobreros ya lo hemos vivido. Ahora, o la gente, un partido realmente revolucionario, que se haga llamarse revolucionario, marxista, leninista y demás, o se presenta unas elecciones teniendo bases, creando bases, ya sea organizativas, de emergencia y demás, en las calles,
o es un fraude más. O es un fraude más, porque si tiene éxito ese partido, digámoslo así, no digo que gobernar es que la parte que no le va a dejar, pero digamos que tiene bastantes escaños en uno u otro congreso y no tiene esa conexión con las masas, se rompe. Se rompe. Ya solamente puedo exigir a las izquierdas que aparezcan es que ya hayan constituido consejos, bases y demás. Si no, no sirve para nada, porque la clase trabajadora no se experimenta, no gana independencia de clase y se crea un nuevo partidito con un nuevo chiringuito, con nueva gente que se sienta en la poltrona y ya está. Los bolcheviques, claro que participaron en el parlamentarismo, y ya lo decía Lenin, hemos participado en parlamentos más reaccionarios que existen, pero estaban en las calles, estaban en los consejos, tanto industriales como agrarios. En algunos no era mayoría, pero luchaban por ser mayoría en una ciudad tan importante como podía ser San Petersburgo. Pero luchaban por ser mayoría. Estaban en las universidades y demás. Y a su vez estaban en el Parlamento. De manera de que ellos sabían perfectamente de que ellos, la política que iban a hacer no era por aplicar tal reforma o otra reforma, sino que era como un medio más de agitación y propaganda. Es que hay que entender eso. O sea, un comunista marxista leninista no puede aspirar a gobernar desde unas elecciones porque no le van a dejar. Y dos, porque tiene un límite que es el marco estatal democrático burgués. No puede. No puede. De manera que si yo llegara al Parlamento simplemente sería para hacer lo que hago con el canal, pero sentado en el Parlamento. No sé si para que la gente me entienda, ¿vale? O sea, lanzar consignas, explicar, desenmascarar a uno, desenmascarar al otro. Es que para eso. Y un político que se haga llamar marxista o marxista-leninista o me da igual que revolucionario y no haga eso, ya se le ve el plumero, se le cae la careta. Se le cae la careta. Y yo creo que eso es muy importante para la gente, para que sepa un poco las cosas con Pedro Castillo. Y lógicamente, la clase trabajadora puede tener mayor afinidad política hacia estos políticos pequeños burgueses, pequeños productores, izquierdistas, que a la derecha, lógicamente. Pero no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse engañar. Y entonces, no sé tú, ¿cómo crees que se puede realmente, en este sentido, hacer ver a la gente, ¿no? De que, venga, vamos a ir más allá. Vale, justamente es algo bastante importante también lo que mencionas con respecto a estos partidos de izquierda y que se les cae la careta también al momento de la práctica dentro del Parlamento, inclusive en el Ejecutivo. Dos aspectos principales. Uno, no se puede llegar al socialismo en base al Estado burgués. Esto es inviable bajo la propia estructura del Estado burgués. Número dos, tampoco te dejan gobernar. Si tienen esos intereses de la clase trabajadora, las burguesías van a estar en pugna constante, inclusive confundiendo las masas, haciendo que las masas crean que eres un dictador, un tirano, etcétera, un montón de cuestiones que se mencionan. Comunista, te dicen inclusive. A Castillo le han dicho comunista. Le han dicho maoísta a Castillo, inclusive, en suma. O sea, uno ya como que se pierde en eso, ¿no? La cuestión para mí fundamental es, uno, ¿por qué el canal se cambió de deriva? Mi canal en un principio era de filosofía. Yo soy un estudiante de filosofía. En general, cualquier tipo de autor, no solamente Marx. Ahora bien, con el pasar del tiempo, tuve cierta inclinación hacia el marxismo, se podría decir. Fui leyendo a Marx, fui leyendo a Lenin, fui leyendo a Mao, Stalin también, otros autores también, que me terminaron dando a entender de lo que realmente es el marxismo, porque al principio existen muchos prejuicios de por medio en el marxismo, inclusive los críticos, otros que se autodenominan marxistas y también tienen prejuicios sobre el mismo marxismo, pero cuando uno realmente estudia los clásicos y ve en su vida diaria, ¿no? en el aspecto que ocupa en la producción, estudia los fenómenos políticos, se percata de que realmente esto es algo verdadero. La lucha de clases no es una abstracción ni algo que sucedió hace no sé cuánto tiempo. Es algo real, algo que vemos todos los días. Las contradicciones están presentes en toda la realidad. Toda la realidad que está llena de contradicciones. Es algo real y es algo que se tiene que trabajar. Y justamente aquí el canal dio este giro y ahora lo que yo trato de hacer es un trabajo ideológico. Al menos desde este pequeño espacio, de una u otra forma, claro, hacer videos teóricos, hacer videos explicando ciertos puntos, hablar sobre los espectros políticos, que esto se comparta en redes sociales, porque es lo que tenemos que aprovechar dentro de las redes sociales, para que se vaya uno desenmascarando esta izquierda dentro de los partidos políticos, que no solamente muchas veces tienen un aspecto pequeño burgués, sino inclusive se inclinan al imperialismo estadounidense, autodenominándose de izquierda, porque pasa también en el Perú ha pasado, por ejemplo, el partido
Juntos por el Perú, que es de izquierda, pero tiene inclinación hacia el capital estadounidense. O sea, ¿qué demonios? Y ya, entonces, lucha ideológica principal aquí. Guiar al pueblo, ir conversando, hacer reuniones, luchas en la universidad. Creo que esta lucha ideológica es fundamental. Inclusive también, si te percatas, Orier, justamente ahora, después de tanto tiempo, hay canales marxistas en YouTube. Tenemos nuestras diferencias. Podemos sentarnos en una mesa todos y señalarnos, tú eres revisionista, tú eres revisionista, tú eres revisionista, tú eres revisionista por esto, y así. Pero hay canales marxistas y cada vez tratando de seguir una línea correcta. Hablemos propiamente ahora, marxismo-leninismo, que yo también soy leninista o me reconozco como leninista. Hay ese tipo de trabajo y eso es algo bastante importante, ¿no? Creo que YouTube no es lo principal, quiero dejarlo en claro, pero suma en un trabajo bastante ideológico muy importante. Eso podría decirte. Sí, efectivamente. O sea, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, yo en el canal, si cualquiera puede hacer la prueba de mirar el canal, a mí lo que no me gusta es lo que yo le hablo, la prensa rosa revolucionaria. Esto es dar morbo yo le echaba ese al otro, le he hablado mal. No, o sea, sí, lógicamente que el revisionismo hay que atacarlo, hay que analizar, seguro algunos mirarán la historia del comunismo y dirán, pues yo me inclinaba más a la Unión Soviética, el otro a China y el otro a Albania y me da igual qué. Bien, de acuerdo. Y si podemos estar todo el día debatiendo acerca de estas cuestiones, que también es importante, pero bien, lineámonos. Hoy, 2022, pronto 2023. Hay que saber reconstruir el movimiento que hay. Hay que realmente avanzar, sabiendo dónde ha habido las rupturas importantes que ha habido, en qué errores han caído, qué falsas ilusiones han creado, qué agentes oportunistas han aparecido, y valorar y siempre observar experiencias también desde un punto, digámoslo así, casi utilitarista, ¿no? O sea, que digamos, bueno, pues esto ha ido bien. Pues igual no es francamente lo que Marx o Lenin o Engels o Stalin decían, pero bueno, tal. Es decir, sí, vale. Luego también soy bastante partidario de que, bueno, que esto ya muchos no están muy a favor conmigo con esto, de que muchas cuestiones hay que hacer las críticas de puertas para adentro. Yo siempre digo, hay muchas cosas que se puede criticar, por ejemplo, a Stalin. Y yo soy el primero. Yo no voy a ser idiota y criticarlo desde mi canal de YouTube. Eso lo hacen todos los días los anticomunistas, National Geographic, Discovery Channel y todo el dinero, el capital que se meten ahí para desacreditar a Stalin. No voy a sumarme yo al carro. Es que, ¿para qué? Mao, 3/4 de lo mismo. Lo mismo ocurre con Mao. Lo mismo. No voy a ser yo. O sea, yo puedo analizar, yo qué sé, en la revolución cultural, los gran salto adelante, te puede parecer mejor o peor y demás, pero yo no voy a coger y a repetir los argumentos que da la historia oficial, porque fue Mao que mató no sé cuántos gorriones y luego tal. No, o sea, no voy a hacer eso. No voy a hacerlo. ¿O tenemos discrepancias? Sí, muy bien, pero a la hora de la verdad, para una unión comunista actual, hoy, 2022, hay que saber discernir y separar el grano de la paja y saber que eso no puede anteponer a una unión. Eso ya lo dediqué yo en un vídeo que se llamaba Unión sí, pero ¿qué clase de unión, no? Porque claro, si hay que pensarlo bien, si por ejemplo la ruptura sino-soviética te impide hoy ir de la mano de otro comunista que puede ser más pro-chino, cuidado porque tienes un grave problema. Hoy, porque no es el problema de, vamos, como puede ser en el Perú, Asamblea Constituyente o liberar a Castillo. No, es una cosa, estamos hablando de que la ruptura sino-soviética te está impidiendo ir de la mano de otra persona. O sea, eso es, a mi opinión, bastante grave. O sea, ¿por qué? Porque te está haciendo una cosa de hace, sí, 50, 60 años para no ir de la mano, por ejemplo, del maoísta. Yo eso no, o del prochino, me da igual. O sea, es una cosa que yo no voy a estar de acuerdo. Porque hay que saber dónde realizar las críticas, ¿no? O sea, ¿pues quieres debatir con un brezhnevista? Bien, debates con un brezhnevista y le vas a hacer las críticas pertinentes a un brezhnevista, pero sabiendo que el tema a tratar en ese momento es si Brezhnev era un revisionista, un social imperialista o era comunista en verdad. Pues ahí lo vas a hacer.
pero no lo vas a hacer, no sé, para organizar a las masas, ¿no? Porque eso realmente me importa, o que si Hoxha tal o Mao lo otro. No importa, y lo que es aferrarse a cuestiones pasadas, en mi opinión, para impedir realmente una unión. Y eso sí que me parece una especie de lastre que nos hemos, además, cuidado, autoimpuesto, no nos lo ha puesto la burguesía, nos lo hemos autoimpuesto nosotros los comunistas, porque vemos a veces, un camarada me dijo, el reformista ve amigos en todos lados. El dogmático ve enemigos por todos lados. Es decir, hay que superar tanto una cuestión como la otra, sobre todo a la hora de organizar. Repito, que hay que debatir sobre una cuestión concreta, pues seguramente saldrán con diferencias y demás, pero eso no nos puede impedir organizar. Eso lo digo yo muchas veces, eso. Es un comentario bastante bueno, Uriel, la verdad. Justamente, ¿no? En primer lugar, para ir yendo por partes, ¿por qué estudiamos las experiencias pasadas? ¿Por qué estudiamos la Revolución China? ¿Por qué estudiamos la Revolución Rusa? Si son cosas que ya pasaron, pues es muy simple, estudiar sus aciertos y sus errores. No vamos a aplicarlo como si se trataran de las mismas condiciones. Hay condiciones distintas, pero esas experiencias nos suman y sabemos cómo podemos trabajar algunas cosas que se nos presenten. Eso es algo correcto. Por ejemplo, imaginemos que no tendríamos la experiencia del 20 Congreso del PQS. Ahí ya nos damos evidencia de ¿qué? De que la lucha de clases sigue existiendo en la construcción del socialismo todavía. Eso es algo, una experiencia que podemos tomar. No es simplemente hablar de historia. Otra cuestión más, con respecto a la crítica. Entre los marxistas, la crítica es frontal, directa, pero fraterna. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es dura a veces la crítica. El proceso de crítica autocrítica es duro, muchas veces. Pero se tiene que asumir con fraternidad. Nos criticamos porque queremos elevarnos. ¿Qué haría un partido comunista sin crítica? Nunca se elevaría, nunca estuviera desarrollándose constantemente, nunca estuviera superando contradicciones. Ahora, es cierto que las críticas tienen que darse dentro de las reuniones. Hay críticas, sí, que se pueden hacer externas, pero también hay críticas que se tienen que quedar en el buró, por así decirlo. Como por ejemplo, ¿qué decía Mao? Mao habla sobre corregir ciertas ideas erróneas en el partido. Habla del subjetivismo, habla en otro libro, en el segundo tomo de las fuerzas escogidas, sobre el liberalismo, inclusive, ¿no? Las críticas, puertas para adentro, en la reunión. Esto de estar comentándolo afuera, entre una u otra persona, o discutiéndolo frente al pueblo, genera contradicciones, genera problemas, inclusive es chisme. Y esto, ¿sabes qué, Sorier? Es ideología burguesa calando dentro del Partido Comunista o dentro de una organización marxista. El sello de clase burgués entra. Podemos tener que ser de la clase trabajadora, pero el sello de clase puede aparecer en nosotros. Y por eso tenemos que constantemente luchar en base a eso con la crítica, ¿no? Inclusive hay críticas que no solamente podríamos hacerla a Stalin, sino que entre los mismos marxistas se han hecho. Imaginémonos que hubiéramos partido dogmáticamente de Marx y Engels. Hablaríamos de revolución permanente hoy en día, inclusive, si partiríamos dogmáticamente. El mismo Mao criticó esto. ¿Cómo? ¿Qué dice Sorier? Perdón. O cogerías como forma estatal la Comuna de París. Exacto. Exacto, justamente. Claro, sí. Con solo decir que hoy en día hay marxistas inclusive que reniegan de Lenin, del leninismo, dicen, ¿cómo que un partido de vanguardia si la clase trabajadora se tiene que independizar sola? ¿Qué clase de cuestión es esta, no? Es bastante criticable y bastante penoso. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Hay cuestiones que creo que tú también sabes y que yo también me he enterado, críticas entre los mismos clásicos del marxismo, que evidentemente no se tienen que hacer tan públicas, ¿no? Esas son cuestiones que se corrigen. No son errores ni tapar las verdades. No, mostrar mentiras como verdades, porque eso nos va a terminar llevando al fracaso. Es mostrar los errores a puerta cerrada y corregirlos. No es dejarlos al aire, porque al fin y al cabo los errores nos van a terminar perjudicando. Las contradicciones, si no se solucionan, no podemos disfrazarlas o cubrirlas. Nos van a terminar generando problemas. Por eso la cuestión de superarlas. Es muy importante lo que me mencionas. Y justamente también, no porque aquí haya un prochino, un maoísta, un hoxo, o un marxista-leninista, un marxista puro, ¿no? Porque de todo existe, un anti-Stalin, significa que no podamos unirnos por una misma causa. Justamente, ¿no? Bajo determinados momentos nos unimos, bajo determinados momentos, si se presentan contradicciones antagónicas, ya habrá separación. Pero siempre dirigiéndonos por un mismo fin, que es evidente, la construcción del comunismo, es lo que todos buscamos. Eso podría decir, teoría.
Sí, porque si no, al final vamos a parecer trotskistas, ¿no? Que a cada partido que sale lo vamos a dividir, ¿no? Entonces, claro, tampoco vamos a portarnos así, ¿no? Y, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no?, de lo que estoy diciendo, porque esto era lo que insistía, por ejemplo, el Partido Comunista Chino en la ruptura sino-soviética. Es decir, le decía al Partido Comunista de la Unión Soviética, a ver, bueno, se pueden hacer críticas a Stalin, hay que hacerlas incluso, pero primero, no anteponiendo lo negativo a lo positivo y sobre todo sin publicar los cuatro vientos, porque estás favoreciendo al imperialismo. Y ese es de los mayores errores que cometieron. Bueno, fue consciente, pero lo hicieron queriendo, ¿no? Al fin y al cabo, la camarilla khrushchevista, pero fue publicarlo, no tanto incluso lo que leyó, sino que sacarlo a la luz, porque fue una bomba, o sea, fue una bomba además con efecto retardado, porque no fue yo huyo un poco de que sea Khrushchev y fuera Unión Soviética, no, en un proceso, o sea, lo que hemos dicho antes, no se puede personalizar en la gente ciertos proyectos de la misma manera que la Unión Soviética se convertía en lo que fue, no es solamente Stalin no era Dios, o sea, es un proceso, ¿de acuerdo? Por lo mismo con Khrushchev. Pero es verdad que pone una bomba ahí de relojería, además con efecto tardío, y que tiene el peor efecto de todo. No es tanto el contenido, porque en contenido todo basura, y muchísima gente, incluso en la Unión Soviética, ni se la creyó, sino más bien el lanzarlo y que se filtrara a los países occidentales. Eso fue mortal, o sea, fue mortal eso para la Unión Soviética y sobre todo para muchos partidos comunistas que, como bien decía, por ejemplo, Enrique Lister, que era un comunista español, decía, muchos estalinistas, que eran los más estalinistas, se convirtieron en antiestalinistas después del 20 Congreso. De golpe, o sea, de golpe. Es decir, y eso es lo que ocurre a mucha gente, porque es muy oportunista, ¿no? Se intenta ser más papista que el propio Papa, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro. Y ya, bueno, para ir ya cerrando, porque creo que está quedando un coloquio bastante bonito, pero hay que terminarlo también. ¿Qué es los últimos consejos que le darías a la gente que ahora mismo, pues bueno, está en las calles dándolo todo y bueno, incluso sacrificando su vida, ¿no? Digámoslo así, ¿no? ¿Qué consejo les darías para que esto siga adelante, para que se materialice, se plasme en un cambio real para la clase trabajadora peruana? Bueno, en primer lugar, que en ningún momento estamos criticando ni burlándonos de sus movimientos, de que salen a marchar, ni nada por el estilo, porque evidentemente ustedes sienten las contradicciones dentro, ustedes mismos están saliendo por algo, sienten que hay un problema y eso se comprende completamente, ¿no? Aquí nadie dice, y esto tiene que quedar en claro, que el pueblo tenga la culpa. El pueblo en ningún momento está teniendo la culpa, lamentablemente. No podemos decir, oye, desarróllate teóricamente en el marxismo, oye, aplica esto, el otro, esperando que mágicamente venga a la cabeza. Eso no funciona así. La cuestión aquí está en los dirigentes que tienen y en nosotros, en los marxistas, de qué tan bien estamos haciendo trabajo político de por medio con ellos, ¿no? Que por favor se muestren prestos a escuchar los argumentos, a comprender realmente, a realmente comprender sus verdaderos intereses, porque muchas veces la clase trabajadora se suele decir que tiene la razón absolutamente en todo, ¿no? El seguidismo ante las masas, que termina desembocando en un practicismo vulgar. Es cierto, las masas se han levantado durante muchísimos años en la historia, pero solamente se logró comprender las leyes del movimiento mediante el marxismo. Y nosotros, justamente, y aquí creo que sería importante citar la frase de Engels, ¿en qué consiste la libertad? En la comprensión de la necesidad y la transformación. Yo soy libre en tanto comprendo la necesidad, las leyes del movimiento y transformo la realidad que en base a ello. ¿Se comprende? Eso es muy fundamental. Si es que nosotros nos dirigimos por el corazón, el mismo Lenin decía también que si nos dirigimos por el corazón, vamos, ¿cómo era? De sentimentalismos o está cubierto o empedrado el camino del infierno, algo por ahí estaba la frase, que también está en el Capital de Marx. Y es algo bastante cierto. Pediría, por favor, que se escuche, que se pueda dialogar, que se pueda conversar, que se pueda debatir antes de realizar una práctica aventurista, porque no solamente le damos, nos inclinamos o terminamos favoreciendo a las burguesías, sino que inclusive, por derivación de ello, terminamos afectándonos a nosotros mismos como clase trabajadora, sin darnos cuenta. Nada más, eso sería, Uriel. Sí, yo lo que quiero decir es que la gente primeramente no decaiga, o sea, que se manifieste en lo que está ocurriendo
y que la gente diga esto está mal y salga, ya es un paso bastante grande. Ya es un paso de que por ejemplo, en España es muy difícil que se dé. Es muy, muy difícil. También deriva de la posición que tiene el Estado español dentro del marco imperialista, además, vale, estoy de acuerdo con ello, pero es muy difícil que se dé y yo, por ejemplo, cada vez que sea movimientos y más, yo los aplaudo y ahora bien, después hace un análisis y se ve, tal vez no está marchando por el buen camino y demás, ¿no? Y por eso mismo quiero insistir, lo mismo que dice Gerson, o sea, aquí ni no estamos minusvalorando los movimientos, ni estamos riéndonos de nadie, ni haciendo burla de nadie, ni absolutamente nada, porque es realmente loable y respetable lo que mucha gente intenta hacer, incluso con muy buena voluntad, simplemente, pues tal vez por el momento que les ha cogido, o por qué no, por insuficiencia teórica, o por X razones, pues tal vez no están dando en el objetivo que realmente hay que dar, por X o por Y, bien, pero es muy importante que se hagan debates políticos, charlas políticas, y no tanto en lo que he dicho antes, en la historia del movimiento comunista, en lo que decía Marx, Engels y demás, no. En la situación actual, análisis concreto de la situación concreta y apoyándonos en experiencias. Lógicamente que sí, pero que no se enfrasque las discusiones en cosas que han pasado hace 50 años, porque en lo que toca no tiene mucho sentido. Y yo sí quisiera pedirle a los peruanos, porque yo poco más puedo hacer desde aquí, más que hacer este tipo de vídeos, intentar informar y demás, y hacer a la gente que tomen conciencia, porque eso es sumamente importante, aunque creo que los peruanos van a responder muy bien a esta misión, creo que realmente lucharán por una asamblea constituyente, al menos el desarrollo, eso me está demostrando, pese a que, bueno, hay titubeos, pero bueno, nadie ha dicho que eso sea un camino fácil, pero bueno, yo sí mando un abrazo a todos los camaradas, a todas las personas que están ahí en las movilizaciones y sobre todo a las familias, ¿no?, que han perdido a esas personas que han fallecido a causa de la represión, que sobre todo condenamos la represión que se está viendo en el Perú, porque eso sí es totalmente condenable y hay que condenarlo. Y nada, Gerson, lo vamos a dejar aquí si te parece. Sí, me parece perfecto. Más bien, muchísimas gracias por permitirme estar aquí presente y poder dialogar en torno a la realidad peruana. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Gerson, por acudir al canal. La gente lo estaba pidiendo, así que aquí está el vídeo. Y nada, camaradas, si os ha gustado, bueno, es siempre darle like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Saludos, camaradas.